mucho cuidado y Hola, aprovechen ¿qué tal, Edgar? Y aprovechen que están en casa para leer los textos. hola, Edgar. Qué mejor plan además, ¿no? Que no poder salir y leerse un texto de la sociedad está. Pero sí, está muy difícil la cosa. Estábamos justo hablando de eso recién y eh, no se sabe todavía el comportamiento del virus, hay nuevas cepas, ¿no? Hay como, se está viendo cómo es la situación, pero sí lo que se sabe es que viene bravo y también que esa primera población que al principio parecía que quedaba por fuera, que era la población de jóvenes, también ahora, o sea que a cuidarse, como dice el profe. Buenas, hola, ¿qué La, tal? Buen Buenas, día, ¿cómo va Gastón? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo andan? hola. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Eh, bueno, buen sábado, bienvenidos a todos. Bueno, yo quería, ¿me estaban diciendo algo, alguna cosa, chicos? Estamos dando la bienvenida y hablando del impacto que está teniendo la pandemia y cómo crecen los casos y que hay que cuidarse mucho. Y Bueno, sí, aprovechar que estamos encerrados para leer los textos de Sociedad y Estado. bueno, qué alegría. Estamos todos iguales. Eh, no, sí, la verdad que lo del aumento de casos que está viendo acá en Argentina y también en toda Latinoamérica es, es bastante tremendo, así que les pedimos que, bueno, todos se cuiden, cuidemos. Yo sé que estamos todos muy cansados de todo esto, pero bueno, nada, siempre, la verdad que algo que pensamos que iba a ser un poco más corto, no se sabe cuándo termina todavía hoy. Nada, pero bueno, aprovechemos, cuidémonos y bueno, aprovechemos la oportunidad que tenemos de juntarnos y charlar por acá. Bueno, y extrememos los cuidados. Pero bueno, tampoco les quiero decir mucho, qué sé yo, todos somos grandes, cada uno también sabemos lo que hacemos. Así que bueno, no, quería empezar hoy, digamos, para retomar algunas cuestiones que yo ya sé que se estuvieron dando en estas primeras clases. Este, entonces, quería retomar sobre todo algunos textos que tienen que ver, ¿no?, con el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX y hasta podríamos decir los últimos años del siglo XVIII, ¿no? Como para empezar. Digo, para tener, no, estas cosas, no sé si son, digamos, es importante tenerlas como antecedentes, no sé si profundizar en eso, pero como un poco de contexto me parece que es importante tenerlas para ver de dónde arrancamos. Por supuesto que siempre está el debate, ¿no?, de qué momento uno arranca, si conviene, ¿no?, si tenemos que arrancar, ¿no?, en 1880, en la Constitución de 1853, digamos, ¿cuándo es que empezamos a hacer esta sociedad y este Estado argentino? Y como me gustaría pues, profundizar, digamos, en la tradición de profesores de sociedad y Estado, que tratan más de hablar solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, ¿no? En ese sentido creo que esto de Argentina, donde está en América Latina, publicado por Eudeva, me parece que es un claro ejemplo, digamos, de cómo tenemos que pensar a Latinoamérica y no solo a la Argentina para comprender la Argentina. Creo que eso hoy está más vigente que nunca. A veces nosotros pensamos que los procesos argentinos solamente suceden en Argentina. Hoy creo que el análisis político argentino hoy está muy vernáculo. No tenemos, ¿no? Uno mira un noticiero y parece que todo lo que pasa en Argentina solamente sucediese acá y lo analizamos como un fenómeno propiamente argentino. Sin embargo, nos perdemos de ver que en Latinoamérica se dan procesos muy similares
no al mismo tiempo, no simultáneamente, sino con algunos desfasajes históricos y de tiempo, digo, que no son simultáneos, pero se van dando procesos muy similares, ¿no? En ese plano, digamos, justo ahora por un viaje que tuve que hacer, estoy volviendo de Ecuador y la verdad que las similitudes que uno puede encontrar son muchísimas. También hay, por supuesto, diferencias, ¿no? De acuerdo a cómo se ha dado el proceso histórico, pero por supuesto son poblaciones con un sector indígena o de pueblos originarios mucho más fuerte que el nuestro, digamos, para marcar una diferencia. Pero digamos, por un lado, acá en Argentina teníamos esa población indígena, bueno, después fue digamos, la conquista del desierto que terminó con toda esa población, con ese genocidio monstruoso. Digamos, y por eso tampoco, y después lo que tenemos está también como muy invisibilizado, no se invisibiliza mucho en distintas provincias, pero tenemos una población indígena que digamos es un tema que como argentinos tenemos que repensar y rever cuáles son, digamos, qué es lo que estamos haciendo con estas poblaciones. Digo, estamos discutiendo acá en Argentina, estamos como esas discusiones muy atrás, me parece, digamos, algunas provincias que se está discutiendo el territorio, se discute, ¿no? Y bueno, lo que pasa en el sur con las poblaciones indígenas que han sido atacadas ferozmente, estamos teniendo una actitud que creo que no nos hace bien como nación de perder esa riqueza, sobre todo esa riqueza cultural, civilizatoria, de ideas, de tener otra mirada del mundo, ¿no? Parece que la pluriculturalidad en ese plano, de reconocer los derechos de todos quienes habitamos en el sur argentino, en este caso, o en Latinoamérica en general, creo que ha habido avances en ese plano, y me parece que ahí la Argentina está un poco retrasada. Así que un poco la idea de la clase de hoy era empezar a trabajar desde el momento que, digamos, como la de Latinoamérica, como una unidad, si es que esta unidad existe, ¿no? Si es que podemos decir que hay una Latinoamérica, ¿no? En ese plano quería comenzar con las palabras de Tulio Alperín en este texto que se llama Historia Contemporánea de América Latina. Este texto es un clásico de América Latina y Alperín nos da algunas ideas, ¿no? Dice, voy a glosar un poco Alperín para empezar a charlar, dice: una historia latinoamericana independiente es aquí un tema problemático. Dice, problema es ya la unidad del objeto mismo. El extremo abigarramiento de las realidades latinoamericanas suele ser lo primero que descubre el observador extraño. Con cautela, acaso recomendable, Lucía Febre titulaba el volumen de los anales que dedicaba al subcontinente las Américas Latinas. Entonces, tantas como naciones que la fragmentación postrevolucionaria ha creado. He aquí una solución que tiene sobre todo el encanto de la facilidad. Son muchos los manuales que la prefieren y la alinean diligentemente como una veintena de historias paralelas. Pero la nación ofrece ella misma un marco unitario. Entonces, empieza a hablar primero del problema, no si podemos hablar efectivamente de América Latina, ¿no? Luego de los sucesos revolucionarios, un continente que era unidad genera, ¿no?, una fragmentación, una balcanización, como se podría decir desde hoy, de todas las naciones, ¿no? Entonces tenemos una veintena, digamos, de naciones que incluso hasta algunas como muy pequeñas, con muchas dificultades en su propia unidad de cada una de estas naciones y de tomar y de tener todas las características que tiene que tener un Estado nacional. Algunas que están, digamos, que les faltan muchas condiciones políticas, sociales, culturales. Entonces, ahí Alperín lo que hace es
¿podemos hablar de América Latina? Se pregunta, ¿no? Y también esto, ¿no? Como que también este estudio de América Latina lo que necesita es justamente estudiarlo más profundamente, ¿no? Alinear, decir, bueno, va pasando todos estos procesos, ¿no? Y poner procesos y ir poniendo en cada tiempo con esos desfasajes, pero hacer una historia como simultánea. Dice, es una solución fácil, busca la unidad, pero en realidad eso no es lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesitamos es profundizar un poco más sobre los procesos que se van dando en cada uno de los lugares. Entonces lo que va a decir, va a hablar de una geografía atormentada, ¿no? Una geografía como muy distinta y como muy diversa, incluso hasta el interior de los países. Entonces dicen, la geografía antes que la historia se opone entonces, está hablando acá de un ejemplo específico de México, ¿no? De las diferenciaciones en México, dicen, antes que la geografía, antes que la historia, opone entonces a la meseta mexicana de sombría vegetación, el desierto y la costa tropical. Ya que en otras naciones está en el punto de partida de diferenciaciones no menos profundas. Así ocurría con las Américas Latinas. El plural parece oponerse también contra toda gramática para reflejar los desconcertantes contrastes aún de países relativamente pequeños como Ecuador o Guatemala. El problema es también la posibilidad de una consideración propiamente histórica del tema, aún sin seguir el ejemplo de quienes buscando por camino a casos demasiado fáciles subrayar la original latinoamericana, niegan que Latinoamérica tenga un rigor de historia. Es preciso admitir que cuanto a ciertos planos de la realidad social, la historia se mueve acaso más despacio que de otras partes. Y allí a la base de los exámenes ahistóricos de la realidad hispanoamericana pasada o presente. Bueno, ahí también se mete como en algunas discusiones, sobre todo quizá autores como Hegel, ¿no? que proponían una historia pensada desde Europa como Latinoamérica, ¿no? Como un continente sin historia, ¿no? Esta idea subsiste en varios autores también. Con esto, como la diferencia de no poder interpretar, digamos, o desconocer bastante las particularidades incluso hacia adentro de los territorios, ¿no? Esta diferenciación entre costa y sierra está muy marcada en algunos países, ¿no? Digamos, en caso de Argentina, bueno, la verdad es que la cantidad de diferenciaciones y particularidades en nuestro territorio también hace que tengamos que tener un análisis un poco más complejo, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, ni el litoral, ni Misiones, ni lo que es el noroeste argentino, el centro, ¿no? Más Córdoba, Tucumán, digamos, como los centros históricos, Santiago del Estero, más antiguos que lo que podría ser también ser Cuyo o la Patagonia. No tenemos, digamos, una diferenciación bastante grande, y eso, ¿no? Brasil, pensemos Brasil, ¿no? La Amazonía, Río Grande do Sul, Río de Janeiro, San Pablo, el Nordeste, digo, cada uno con sus particularidades muy grandes que hacen también pensar el país digamos, como una cosa difícil, ¿no? Muy abigarrada, y en ese sentido también lo que un poco plantea Alperín Dongui es también que estas diferencias son parecidas, digamos, puede haber diferencias que son digamos, muy distintas, muy diferentes, pero también otras que son parecidas, ¿no? Esta diferencia entre los serranos y los costeños, o los que están más en la selva, más cerca de la Amazonía, podemos Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, tienen todas estas diferenciaciones, ¿no? Entre quienes viven en la costa o quienes viven en la sierra, en la Amazonía, son como poblaciones muy distintas, ¿no? Ahora estoy un poco con Ecuador en la cabeza, pero estuve observando las elecciones que fueron allí hace 2 semanas, y ahí podemos notar, digamos, las diferencias entre lo que puede ser una población costeña como Guayaquil o Manabí, y lo que es Quito en la sierra, y cómo eso también, o más los sectores de la Amazonía, y cómo
cada uno de los lugares tuvieron un voto particular completamente diferente, ¿no? Mientras que la Amazonía ganó un candidato indígena, en la sierra, en Quito, en la sierra ganó el candidato Guillermo Lasso, que es presidente, que es propietario de uno de los bancos más importantes de Ecuador, y Arauz, que era el candidato de Rafael Correa, que se impuso en todo lo que fue a Costa, ¿no? Entonces, hay como 3 lugares diferentes que están marcados también en otros lugares, ¿no? No sé si hay alguien acá, creo que había alguien de un país, no me acuerdo si era Paraguay o qué país era, pero si hay alguien de Latinoamérica que pueda contar alguna cosa de eso, bienvenido, contar algo, si esto le parece llamativo, o si también cree que es así, ¿no? Porque también nosotros estamos haciendo un esfuerzo teórico por tratar de ver. ¿Usted es argentino? Al Pirindongui. No, bueno, bueno, sí, estamos haciendo un esfuerzo teórico, pero seguramente si hay alguien de algún país latinoamericano acá, nos podrá decir si esto es así o puntualizar alguna cosa en especial. Pero bueno, decíamos que Alperín veía, ¿no?, esta diferencia, digamos, como muy importante, la geografía de cada uno de los países, ¿no?, para pensarlo como diferencia entre los países, pero también como, si tú el Alperín-Dongui es el nombre, pero también como semejanza entre los países que tienen estas diferencias, ¿no? Después, bueno, también esto de los países que creen, de que muchos creen que Latinoamérica no tiene una historia, y esto es lo que Alperín Dongui va a intentar hacer, ¿no? Cómo poder hacer una historia latinoamericana, que también va a discutir el nombre, ¿no? Va a decir, ¿tiene que llamarse Latinoamérica realmente porque somos latinos? O también, o va a decir, como como Raúl Allá de la Torre, ¿no?, el presidente teórico peruano, Indoamérica, ¿no? Si no es un nombre más apropiado, y también empieza como una discusión, ¿no? ¿Cómo tenemos que llamarlo, ¿no? Hay algunos que hablan de Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, todo este nombre, ¿no? Indoamérica, ¿no? Sino recuperar el viejo nombre de Indoamérica, para pensar en la Argentina, ¿no?, en esta y sumar, ¿no?, la realidad de los pueblos originarios, ¿no?, como un bagaje cultural y algo que deberíamos recuperar como latinoamericanos, digo, en el sentido también de tener mayores visiones, ¿no? Es un poco inentendible esta posición, digamos, que hoy por hoy, ¿no? Entiendo, en ese sentido, entiendo, en cierto modo, ¿no?, si uno lee algunos textos, el momento, digamos, del momento de la conquista del desierto, ¿no?, que estamos hablando un poco más atrás, pero el momento de la mal llamada conquista del desierto, ¿no?, que hay Eduardo Brunner, el teórico, ¿no?, dice que hay un lapsus, ¿no?, pero si es conquista, ¿cómo va a ser un desierto? ¿No? Si en el desierto no hay nadie, ¿cómo vamos a estar conquistando un lugar donde no hay nadie? ¿No? Que están disfrazando como digamos, un genocidio, como una conquista, digamos, y como si en ese lugar no hubiera nadie. Que de verdad, incluso hasta creo que Alberti, en las bases hablan, ¿no?, que los indios en esta nueva república no van a tener cabida, ¿no? Entonces, me parece que eso, digamos, quizá en un momento culturalmente se creía mundialmente que los países más avanzados eran los de población blanca, y era una creencia de ese momento. Por eso a nosotros nos interesan las historias de las ideas, porque en ese momento una idea, esa idea que estaba un poco en todo el mundo, ¿no?, de que las poblaciones avanzadas, las poblaciones que progresaban, eran poblaciones que no tenían sectores indígenas, bueno, y esa idea se plasma en la Argentina con uno de los genocidios más grandes que hemos tenido
que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? Entonces, pensemos la importancia también, ¿no? de las ideas, cómo funcionan, de cada una idea que se torna hegemónica, digamos, la aplicación de esa idea que se torna hegemónica es genocidio que sufrimos en toda nuestra Patagonia, ¿no? Digo, pero eso uno lo puede entender, digamos, leyendo y mirando cómo fue la historia. Ahora bien, hoy por hoy, continuar con eso, ¿qué sentido le podemos encontrar? Digamos, el perdernos todo el bagaje político, social, cultural, económico, de ideas de estas poblaciones no originarias, no, los verdaderos dueños del territorio. Estoy diciendo esto, tampoco lo digo desde un lugar hasta diría teórico, ¿no? Digamos, como para pensar las ideas, ni siquiera lo digo como una militancia, digamos, de pueblos originarios. La verdad que me solidarizo, pero no es que la tengo tanto. Digo, no lo digo desde ese lugar, sino simplemente desde un lugar de cómo analizar las ideas, no para descomprometerme, sino más bien para tener claro que estamos hablando también en este plano, que me gustaría hablar de cómo son las ideas o cómo funcionaron ciertas ideas durante el siglo XIX, ¿no? Entonces, continúo un poquito con Alperín Dongui, y dice, descubrir la historia es también la ciencia de lo cambiante, que tras anécdotas coloridas o monótonas, que suelen perderse con delicia tantos historiadores latinoamericanos, junto con los de tantas otras latitudes, existen procesos que pueden ser interesantes rastrear. Es, en cambio, menos fácil entre los relatos políticos y patrióticos y las constantes, a cuyo examen se consagran otras ciencias humanas, la historia halla difícil en Latinoamérica encontrar su propio terreno. A esta empresa difícil, orientada hacia un objeto problemático, está consagrado este libro. En él se ha querido, a pesar de todo, ofrecer una historia de América Latina moderna a partir de las crisis de la independencia que la creó. Entonces, un poco lo que está diciendo, que en realidad la crisis de la independencia es la que crea a Latinoamérica, ¿no? Una historia que procure no ignorar que servidumbres imponen realidades que se presentan inmóviles, no solo en la perspectiva limitada que ofrece el trayecto temporal de una vida humana, sino también la más amplia que proporcionan los siglos. Pero no por eso que renuncia a ser historia, es decir, al examen de lo que en ese marco se transforma y a la vez lo transforma. Una historia de América Latina que pretende hallar garantía de su unidad y a la vez de su carácter efectivamente histórico, al centrarse en el rasgo que domina la historia latinoamericana de su incorporación a la unidad mundial cuyo centro está en Europa. La situación colonial son las vicisitudes de esta situación desde el primer pacto colonial cuyo agotamiento está en el punto de partida de la emancipación, hasta el establecimiento de un nuevo pacto, más adecuado sin duda para las nuevas metrópolis, ahora industriales y financieras. Y financieras a la vez que mercantiles, pero más adecuado también para una nueva Latinoamérica más dominada que antes de la independencia, por los señores de la tierra, y una vez abierta la crisis del segundo pacto colonial, la búsqueda y el fracaso de nuevas soluciones de equilibrio menos renovadoras de lo que se suponían. A la vez, sus partidarios y sus adversarios, menos renovadoras, sobre todo que las transformaciones del orden mundial exigen a los países marginales que no quieren sufrir las consecuencias del deterioro cada vez más rápido. Y finalmente el desequilibrio de las tensiones de la hora actual que confluyen en conflictos planteados a escala planetaria. Bueno, ¿no? Acá me parece interesante, sobre todo de Alperín, acá, cómo plantea el primer pacto colonial y el segundo pacto colonial, y esta idea también de que el segundo pacto colonial es mucho peor que el primero, digamos, como que una independencia, que en realidad nos independizamos, pero no pudimos concretar, digamos, una independencia total, ¿no? Es una independencia que en realidad también se transfigura, por eso él habla de los historiadores de las cosas que cambian, las cosas que van cambiando y lo que permanece estable, ¿no? En ese sentido pareciera que hay en esto una transfiguración, ¿no?
se cambia un pacto colonial por otro, o sea, hay un cambio de forma, pero el pacto incluso colonial es mucho más fuerte que anteriormente. Digo, la ligazón, no quiero decir que sea más esclavizante, sino que tiene que ver con que que estemos como muy atados todavía a las metrópolis, ¿no? En este momento hablan del centro de Europa como el centro, cosa que a lo largo de los siglos va cambiando, ¿no? Entonces, esta es una línea que me parece que es muy interesante para tener en cuenta, esto de la fijación del segundo pacto colonial y de la fijación, que es algo, como siempre insiste Gabriel, digamos, de cómo también el factor, digamos, externo o exógeno de América Latina, de cómo también está influyendo constantemente, ¿no? Entonces, esa línea es una línea que nosotros queremos tener a lo largo de toda la historia, de cómo también lo externo, los compromisos, los financieros, bueno, todo esto, lo que sería este segundo pacto colonial, está presente a lo largo de toda la historia, y digo, a veces también cuando tenemos estas miradas que criticamos nosotros, más vernáculas, nos olvidamos, ¿no? Parece que todas las decisiones se tomaran libremente acá en Argentina o en los países de Latinoamérica sin que esté influido por los centros de poder, ¿no? Me parece que tanto en la presión para la elección de candidatos o en las elecciones mismos, o en los créditos, o en las distintas formas que tienen los países, digamos, centrales de influir en nuestras democracias, me parece que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y que está porque nosotros lo tomamos por varias cosas, pero también por estas lecturas de clásicos de la historia latinoamericana, como es Tula el Perindón. Bueno, después, bueno, para continuar un poquito y teniendo en cuenta estas miradas generales que Alperín nos deja, quería pasar también, que no sé si quizás lo trabajaron un poco en algún teórico, pero me parece, en algún práctico, me parece muy importante también la mirada y el texto que tiene el texto del clásico también de Torcuato Di Tella, ¿no? Que es un poco, desde mi perspectiva, me parece que es una mirada la de Torcuato Di Tella donde a mí me parece que nosotros también tenemos como cierto norte, o es ciertamente lo que a nosotros nos interesaría continuar, ¿no? Con el legado, digamos, de Torcuato Di Tella, que me parece que es un sociólogo muy agudo de la realidad latinoamericana y que siempre él está pensando en esta idea de América Latina, y también creo que él en Sociedad y Estado pugnó por latinoamericanizar un poco Sociedad y Estado, ¿no? Hay sociedades y Estado, esta materia del CBC, con libertad de cátedra, que son un poco más centradas en Argentina, y bueno, nosotros, siguiendo a Torcuato Di Tella, tratamos de que esta mirada sea un poco más latinoamericana. Pero acá me quiero detener en ciertas periodizaciones para comprender un poco la Argentina premoderna, ¿no? Estamos digamos, si la Argentina moderna empieza en 1880 con la consolidación del Estado, con la consolidación del roquismo, luego de la conquista del desierto, me parece que esta periodización un poco tiene que ver con lo que a nosotros nos interesa pensar, digamos, de esta Argentina premoderna, que cuando uno dice así parece un nombre muy antiguo, pero también si uno no la piensa desde ese lado, uno no ve cómo se van, digamos, o pierden un poco ciertos conflictos de cómo se va constituyendo la Argentina, cuáles son las ideas con las que Argentina arranca, o son ideas que siguen en tensión hasta hoy, ¿no? Entonces si no analizamos las ideas que tenemos hoy, pero no sabemos de dónde vienen, nos perdemos de mucho, ¿no? Entonces,
Torcuato Di Tella, en la página 11 del texto que ustedes tienen ahí, dice: el material de este libro se ha agrupado en 4 partes, pero la forma que lo agrupa me parece muy interesante para mis servicios. Las tensiones sociales de la colonia, ¿no? Lo primero es ver qué era lo que sucedía en la colonia, qué era lo que estaba pasando, ¿no? Antes de la revolución. ¿Por qué se da esta revolución, ¿no? Digamos, es una revolución, también es una gran discusión, que sea en ese sentido, qué sé yo, por ejemplo, Terán dice fue una revolución sin teoría, ¿no? Después vamos a entrar también en el texto de Terán, dice Terán, es una revolución sin teoría, y una vez que la revolución se hizo, hubo que salir a escribir, y fue Mariano Moreno, quien, digamos, Monteagudo también puede ser, algunos otros, pero quizás Moreno es la figura central, digamos, de buscar esta teoría de la Revolución de Mayo. Entonces, tenemos primero las tensiones sociales de la colonia, era como un primero, digamos, como analizar qué es lo que pasó en la colonia antes de la revolución, la independencia y la organización nacional, digamos, y hasta ahí llegaríamos hasta 1880, ¿no? Y después tiene obreros, campesinos, clase media, su organización política, ya entrando, no, ya empieza a hablar de obreros, ya es otra Argentina, una Argentina moderna, la Argentina incorporada al mundo, y después el pasaje a la industrialización, ¿no? Como en los primeros años del siglo, todo eso sobre, y ya el arranque, digamos, del peronismo. Pero entonces, en estos 2 primeros puntos, que son un poco los que nos interesan para tener en cuestión, ¿no? Las tensiones sociales de la colonia y la independencia y la organización nacional. Entonces, si vamos hacia las tensiones sociales de la colonia, tenemos que partir un poco para pensar eso de las reformas borbónicas, ¿no? Argentina, todo lo que fue el virreinato del Río de la Plata, que tampoco, o sea, nosotros lo estudiamos como virreinato del Río de la Plata, pero el virreinato del Río de la Plata dura bastante poco, ¿no? Desde 1776 hasta 1810, ¿no? Son unos pocos años. Los Borbones es una dinastía española, más o menos, que arranca a mediados de siglo, y entonces ahí están viendo la decadencia del imperio. Intentan hacer estas reformas, que son unas reformas defensivas, económicas, también militares, y también de ideas, ¿no? Porque todas las ideas nuevas que estaban surgiendo en Francia, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con la ilustración, hay algunas ideas que un poco se trafican, un poco abren un poco ese marco de ideas, porque ustedes imagínense que el fondo de ideas de los españoles era el catolicismo y la españolidad, no hay mucho más de idea. Entonces, estas ideas que están en auge, ¿no? Un poco discutiendo, digamos, las posibilidades del hombre, ¿no? Esto, ilustraciones, cómo el hombre no se tiene, digamos, cómo podemos interpretar el mundo. Estamos pasando, digamos, si uno mira en historia, ¿no? De la edad moderna a la contemporánea, ¿no? Es ese cambio en la historia, y bueno, entonces esto es lo que se está viendo. Entonces se abre un poco algunas ideas, digamos, para que pueda haber alguna circulación. Se crean los virreinatos, se militarizan mucho más fuerte y abren hacia el comercio interno, digamos, de estos virreinatos, que haya un poco más de libre comercio, porque imagínense que, digamos, la conquista americana de los españoles, en un principio, su único interés es extraer el oro y la plata. O sea, todo está armado para la extracción de estos minerales y para llevárselos. Entonces no hay una búsqueda, no hay una búsqueda de una generación económica. No, si bien, si vemos el libro de las ciudades celestiales de Romero, uno ve que es a través de ciudades que se hace esta conquista, a diferencia de Brasil, que se hace a través de haciendas, ¿no? y de estos propietarios de las haciendas, digamos, no genera sociedad, si bien
en América Latina sí, pero el objetivo es la extracción de minerales, ¿no? Entonces, durante un tiempo lo primero que se extrae es el oro y después eso va cambiando y se va incrementando el negocio de la plata, primero en volumen y después también el dinero, ¿no? En lo que significaba ese dinero. Entonces, ya cuando se generan estas reformas en el río de la Plata, Buenos Aires empieza a tener otro poder y también se abre un poco también a lo que tiene que ver con la ganadería, ¿no? Y es ahí donde Buenos Aires empieza, digamos, La Pampa, Buenos Aires empieza a crecer y a tener otra importancia en la colonia. Entonces, según algunos autores, dicen, un poco lo que dices, la Revolución de Mayo, un poco tiene que ver también con ciertas ideas que también en un momento permiten, esta apertura que permiten las reformas borbónicas, si bien por un lado intentan mantener en ese reflejo defensivo que tienen los Borbones para tratar de aminorar la caída del imperio, entonces de esas mismas ideas es un poco que empieza a surgir estas ideas estas ideas de revolución, de ilustración, de salir del pensamiento, digamos, total, mucho más eclesiástico que imponía España. Y a su vez, bueno, el comercio también, ¿no? El comercio, el intercambio, España mantenía muy rígido y que en realidad materias primas tanto ideas como productos, digamos, de Inglaterra y de Francia, ¿no? Entonces, ahí España intenta abrir un poco y tratar de sostener, un poco de sostener de hecho algo que se le estaba escapando. Algunos autores hablan que en realidad España, algunos dicen, ¿por qué no se da esta revolución? ¿Por qué no se daba? Estaba todo, no es como, habla como una revolución medio pasiva, ¿no? Como que en realidad es el propio imperio el que se está cayendo a pedazos, ¿no? Y que en realidad es como un gigante de papel que solamente había que avanzar y se caía y sin embargo nuestras élites no tomaban esta decisión. Entonces, y todos los debates que se dan en torno a cómo deberíamos ser una república independiente, no había propuestas, incluso hasta creo que de Belgrano, de buscar, ¿no? Como un rey inca y otros que querían buscar un rey, algún otro rey español, pero en principio, si uno ve las primeras proclamas, es como cae el rey en España, acá en Argentina, bueno, si no tenemos rey, ¿a quién respondemos? Pero incluso las primeras proclamas hablando nos reportamos un poco a España, esto lo estamos haciendo para no caer bajo dominio francés, ¿no? Muy, digamos, diplomático hasta conservador, se podría decir, ¿no? Entonces, hay algunas lecturas que van por ese lado. Otras también lo de Terán es una revolución sin teoría. Entonces, yo me pregunto, me parece, son miradas, pero también me parece que un poco sobre una revolución que costó decir que no tiene, digamos, que no había, es probable que no haya algo escrito, creo que siempre las escrituras van de la mano, no hay una escritura, no siempre las revoluciones tienen un texto y una teoría antes, algunas sí, otras no necesariamente, me parece que puede ser un dato, pero tampoco es un dato que diga demasiado de una revolución, ¿no? Entonces, y también esto, ¿no? Como que era algo que ya estaba caído, nadie que en una situación de opresión, siempre es una lucha generar una revolución, por más que vos digas que no, que el imperio ya estaba agotado, no creo que sea fácil, por más que sea un imperio agotado, los imperios no se caen solos. Y es más, algunos autores dicen, tardó mucho en caer, no entiendo cómo ese imperio se pudo reciclar tanto, cómo hacía para no caer, porque en realidad no funcionaba absolutamente nada.
Pero por eso me parece que hay muchas lecturas que hacen como de la revolución, o bueno, también, ¿no? Fue una revolución solo el capital, lo cual también es verdad, ¿no? Fue una revolución porteña, casi, ¿no? Mal que nos pese, tiene ahí su epicentro, está ahí su foco, y se da en Buenos Aires, ¿no? Después, con el tiempo, se va a ir avanzando y va a haber provincias que bueno, que se van a ir, que van a ir también encontrándose con Buenos Aires y participando también de esta independencia, pero es originalmente porteña. Como ven, hay como bastante literatura discutiendo, digamos, hasta dónde una revolución, o el carácter revolucionario o argentino, ¿no? Diciendo que es solamente porteño. Pero a mí me parece que con todo eso, creo que es digamos, creo que hay un cúmulo de ideas, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos, con la ilustración, con la posibilidad del hombre de no definirse, ¿no? De que el hombre sea el propio, el hombre, la mujer, digamos, sean los propios, sean ellos mismos quien realicen su destino, ¿no? Y en ese sentido, poco importa si me parece, si alguno quería hacer una dinastía inca, si queríamos o si buscar otra línea en España, o si queríamos que también fuera una monarquía. Digo, está bien, puede haber pasado eso, pero lo real es que terminamos fundando la República Argentina, ¿no? Y las distintas otras repúblicas, que también, otra discusión es, bueno, que se balcanizó, ¿no? Que se fragmentó de una manera que hoy hace que, digamos, que no todos los países tengan, digamos, en sí mismos, puedan desarrollarse autónomamente, ¿no? Nos generó esta fragmentación digamos, la mayoría de las repúblicas dependientes, ¿no? Son este nuevo pacto colonial que hablamos y la imposibilidad de un desarrollo, podríamos decir, sustentable, podemos decir, en Latinoamérica. Con lo cual, como ven, muchas críticas sobre este carácter de revolución, como bajándole el precio un poco a la Revolución de Mayo, que creo que, si bien algunas pueden tener, digamos, fundamentos, y es importante tenerlo, no deja de ser una revolución, no deja de ser un cambio que la verdad que nos modificó profundamente como país. Entonces, ¿podrá ser solo porteña? Sí, no fue mucha gente, digo. Quizá eso también tiene que ver con lo descascarado que estaba el imperio, pero bueno, terminó con políticos, del modo que fuera, terminó aglutinando, ¿no? a todo lo que hoy conocemos como Argentina. Entonces no me parece que sea, digo, todas las cosas que nosotros podemos decir de la revolución, de los distintos hechos, me parece que no hace que no dejan, le restan intentan restarle importancia, pero no se la terminan de restar realmente, porque lo que sucedió es que ese hecho fue el que cambió toda nuestra historia, ¿no? Y si pensamos también que esta revolución de Mayo luego se va a ir extendiendo por todo el continente, ¿no? Entonces, no me parece que sea con todas las discusiones que pueda tener, no me parece que sea un hecho menor. Un hecho menor que no debamos tener en cuenta como un hecho clave en la historia argentina. Digo, más allá de la fecha en sí mismo, me parece que del villique, ¿no? De la historia que uno puede tener, digamos, de la historia infantil que uno pueda tener, es un hecho clave, es una bisagra fundacional y fundamental de la historia argentina. Me parece que ahí hay un antes y un después. Y con todo, digo, si no fue más revolucionaria, puede ser, pero digo, fue lo que tenía que ser, y a partir de eso me parece que Argentina empieza otro camino. Que pueda también que se rompe el primer pacto colonial y no pudimos salir del segundo, también puede ser, pero no obstante eso, es un hecho clave, fundacional y muy importante, por eso es que nosotros
decidimos partir a partir de esta Revolución de Mayo. Pero si pensamos en esta Revolución de Mayo y por eso a mí me interesaba mucho este otro texto, que son Historias de las Ideas en Argentina, son 10 lecciones, son 10 lecciones iniciales, 1810-1880, ¿no? Este libro es como el libro clave para pensar este siglo para mí. Y entonces acá en Oscar Terán tenemos, ¿no?, los primeros 3 capítulos, ¿no? La ilustración en el Río de la Plata, la lección 1, Mariano Moreno, pensar la Revolución de Mayo, y la lección número 3, la generación del 37, ¿no? Y hay un poco que quisiera decir 2 o 3 cositas, ¿no?, de estas ideas que por eso me parece muy importante pensar las ideas, porque las ideas parece como algo de lo teórico, de lo abstracto, pero son esas ideas también con la práctica y ese ida y vuelta que va generando también los distintos procesos, ¿no? Esta lo parecería, no qué sé yo, uno pensar en el humanismo, la secularización que se fue dando, la secularización de la Iglesia a través de la filosofía ilustrada, ¿no? De que el hombre es el forjador de su propio destino y no mediado por la Iglesia como era, digamos, anteriormente. Me parece que estas ideas, que puede ser alguien que escribió el libro, pero estas ideas después son las que a partir de que varios de los que estudian, ¿no? Morelos, que pueden estudiar, ¿no?, en Potosí, o en los distintos lugares, ¿no? Potosí era como el centro, como uno de los centros, la escuela, la universidad, creo que de San Marcos, y otras universidades, Chuquisaca, que es donde estudia Mariano Moreno, es donde empiezan a circular estas ideas que en un momento, cuando las reformas borbónicas abren un poquito, que es a partir de ahí que nuestros intelectuales son quienes captan estas ideas que vienen también a tratar de ponerlas en juego en la Revolución de Mayo. Pero, digamos, y ahí, bueno, Moreno es el que intenta generar y generar estas ideas de la revolución muy atados a las ideas de Rousseau. Y yo creo que ustedes un poquito estuvieron charlando a partir del texto de Aznar y Argenti, algunas ideas bastante básicas, digamos, como para que ustedes tengan una idea, ¿no?, del contrato social acá en Argentina, ¿no? De hecho, hay unas traducciones de Mariano Moreno del contrato social y de la obra de Rousseau. Entonces, es a partir de eso que un poco se trabaja, digamos, este jacobinismo, esta radicalización, que también existía, ¿no? Que yo veo que muchos autores intentan aminorar, ¿no?, como si no fueran tan importantes. Pero eso es la revolución. Y yo donde me quería detener un momento es en esta tercera lección de Terán, que habla de la generación de 1937, ¿no? La revolución la conocemos, Moreno un poco es un personaje conocido, pero lo que no es tan conocido es esta generación del 37, ¿no? Que esta generación del 37, ¿no?, que se junta en el salón literario de Marco Sastre, y la verdad que lo que se juntan es interesantísimo, ¿no? Porque no es tan conocido, y se juntan para pensar una filosofía para la Argentina, ¿no? Entonces, intentan pensar ahí una generación para Argentina, y se juntan en el Salón Literario de Marco Sastre, a instancias de Esteban Echeverría, que vuelve de Francia, se junta con un par de amigos para discutir la Argentina. Bueno, va a ser esta generación, digamos, que no es tan conocida, sin embargo los nombres son súper conocidos para nosotros, como Vicente Fidel López, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, Marco Sastre, Sarmiento, Alberdi. Mírense todas las figuras que están ahí, y va a ser esta generación la que va a pensar filosóficamente a la Argentina, ¿no? Y es un grupo que se junta, digamos, a pensar, ¿no? Cómo
cómo pensamos el futuro de la Argentina. Y si bien la generación anterior tenía que ver con la ilustración, con el positivismo, ya acá lo que se va, digamos, este grupo lo que se va a caracterizar es por el romanticismo, ¿no? Digamos, la cultura, digamos, la línea cultural de ideas que se sigue en la generación del 37 es el romanticismo. Si en el principio son las ideas, lo universal, ¿no? Son esas ideas, en esta es lo abigarrado, la selva, lo complejo de Latinoamérica, pero va a ser, digamos, latinoamericano. Y un texto para pensar es cómo se escribe o cómo es quizá uno de los textos principales que quien quiera le puede dar una leída. Seguramente hay algún Facundo en alguna de las bibliotecas de sus casas, o cualquier lugar, cualquier biblioteca. Creo que el Facundo es el libro, después de Martín Fierro y de la Biblia, es el tercer libro el más leído. Entonces, a partir de ahí, digamos, de ese libro, es muy importante cómo se le da más importancia, no como si antes eran las ideas, acá se le da importancia al propio, al ser originario, ¿no? Entonces, uno lee el cantor, el gaucho malo, esos estereotipos que realiza Sarmiento de los pobladores argentinos, y esa importancia que le da, es un cambio, uno de las ideas, el otro le da más importancia a cómo es el ser argentino en sí, ¿no? Le critican un poco eso a Rivadavia, ¿no? Porque también la generación del 37 surge también para pensar, ¿no? Que Rivadavia había sido el primer presidente más o menos en los años 20, entonces lo que dice Rivadavia intentaron razonar y darle razón a la Argentina, no fueron súper racionalistas, dice, pero se olvidaron de pensar en el pueblo, se olvidaron de pensar en las personas, cómo es el ser originario argentino. Que entonces acá dicen estos románticos, o Sarmiento, ¿no? Dicen, tenemos que pensar al argentino tal cual es, no podemos imponerle estas teorías que son desde otros lugares, ¿no? Bueno, y ahí me parece que en esta generación del 37, bueno, José Mármol, Félix Fría, entonces es ahí que decimos que esta ideología romántica es la hegemónica culturalmente, ¿no? Y leo aquí un pequeño fragmento y dice: el iluminismo había implantado como modelo el jardín francés, geométrico, recortado en sus bordes, con espacios claramente ordenados, que no inundan al observador con sensaciones desmesuradas, sino que ofrecen espectáculos tranquilizadores y dominables para el sujeto que contempla. En cambio, el romanticismo le opone lo que Sigmund Bauman podríamos llamar una suerte de sensibilidad selvática, en la cual la naturaleza se ha hecho extraordinariamente compleja, confusa y sobrecogedora. Veremos que en el Facundo la pampa argentina será construida por Sarmiento según este canon de lo sublime, lo romántico, ¿no? Entonces, también acá vemos, uno puede leer, por eso me parece tan interesante este texto de Trump, pero uno puede leer el Facundo, no lo lee, obviamente ves que digamos, es interesante leerlo como argentino, pero también esta diferencia, ¿no? entre los ilustrados y los románticos, ¿no? Como también estas problemáticas, es decir, estas líneas culturales europeas van impactando en la Argentina con cierto desfasaje temporal, ¿no? O sea, somos más bien, digamos, el desarrollo en Argentina de esta hegemonía cultural es bastante posterior a la de Francia, ¿no? Entonces ahí tenemos también cómo también Argentina en ese momento está también como recibiendo o teniendo un ida y vuelta con estas otras ideas que vienen del otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, ahí después va a hablar mucho del Facundo, ¿no? Y cómo también a partir
estas ideas del Facundo, de estas ideas del Facundo también se va a ir construyendo, o Sarmiento va a ir construyendo esta diferencia, digamos, y lo que cruza todo el Facundo de civilización y barbarie, ¿no? Cómo se va construyendo este país entre estos dos polos. Y entonces es muy complejo también el texto de Facundo, porque por un lado, ¿no?, ya en civilización y barbarie parece que, digamos, marca, como si bien dice y barbarie, no o barbarie, como es una distinción que no es lo mismo, ¿no? En realidad Sarmiento está hablando de cómo de esa civilización y esa barbarie en las mismas personas, ¿no? Va a decir, también me parece que es más complejo el texto de Sarmiento, muy criticado, por cierto, por el revisionismo histórico, pero ahí Sarmiento es muy complejo, porque como va a decir Martínez Estrada, dice, lo que Sarmiento no vio es que civilización y barbarie son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Somos como nosotros mismos, civilizados y bárbaros, ¿no? Pero él marca, también hace ese juego entre civilización para poner a los caudillos, ¿no? Esta idea de barbarie. Sin embargo, por la escritura romántica, uno también puede leer el texto de Sarmiento y si bien él hace como una crítica, uno también se puede sentir identificado con la barbarie, ¿no? Uno lo puede leer al Facundo identificándose con los caudillos, ¿no? Pareciera ser como uno va leyendo el texto y uno va viendo a lo que Sarmiento se opone, digamos, a ese gaucho bárbaro, a uno le va generando también cierta identificación. Entonces es como una lectura un poco rara, porque uno lo va leyendo y uno también se siente identificado de algún modo con esa barbarie, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el romanticismo, pero es un texto súper complejo, pero que puede ser leído en diferentes claves, ¿no? Uno lo puede leer mucho y encontrarle muchas vueltas, y también puede tener una lectura llana, que es como muy literal de lo que ahí está escrito. Pero este salón literario y todas estas ideas también se dan en el contexto de una de las personalidades más importantes que tuvo la Argentina, que es el contexto de Rosas, ¿no? Se da el contexto del rosismo, y también muchos de ellos después van a entrar en conflicto con el rosismo y muchos van a estar exiliados también, y es un proyecto político, quizá, yo diría que quizá uno de los más importantes de la Argentina, ¿no? Pues un grupo que se junta, que eran todos estudiantes de uno de los colegios de acá de Argentina, de Ciencias Morales. Algunos van a estudiar, se forman en Europa, otros no. Sarmiento, se forma en San Juan, después está acá, pero se da en este grupo, lo que vemos es un grupo que se pone a pensar en un momento de la Argentina, y va a llegar un momento que lo gobierna, ¿no? Sarmiento va a ser el presidente de la Argentina, como lo cual yo no sé qué otro grupo hay en la historia que diga, che, nos ponemos a pensar Argentina y después logre a 20 años, 30 años más tarde hacerse efectivamente del poder, ¿no? La verdad que la confianza también en las ideas, en las interpretaciones de este grupo es impresionante. Y la verdad que si uno lo ve, por un lado es Alberdi, que es quien escribe las bases, que es de donde va a surgir la Constitución, escribe todo lo que tiene que ver con el proceso inmigratorio argentino. Sarmiento, con todo lo que tiene que ver con las escuelas. Entonces, yo digo, si nosotros tenemos que pensar la Argentina, ¿de dónde sale? Yo creo que sale más, sale de la generación del 37, las escuelas, la inmigración, son dos hechos claves, fundamentales en la constitución de nuestra Argentina, ¿no? Entonces, fíjese la importancia que también tiene lo teórico, las ideas, ¿no? El mundo de las ideas. Por eso me parece tan importante también este libro de Oscar Terán con respecto a las ideas en la Argentina, sobre todo en este siglo. Ahora bien, y cómo estas ideas influyen y cómo estas ideas cambian la realidad.
A mí, no obstante, algunas diferencias con los Carterán, digo que esto siempre ustedes también, es algo que recomiendo, siempre pensamiento crítico, ¿no? Nos gusta mucho el texto, pero yo puedo digamos, estar de acuerdo con Terán en el 90% de las cosas, pero sí hay algo que esto de historia de las ideas que me hace bastante ruido, ¿no? Porque pareciera ser como, bueno, se traen las ideas, digamos, como somos recepcionistas de ideas y en Francia cambian tal cosa y entonces acá cambiamos, o esto de la revolución no tenía teoría. A mí me parece que, que esto de las recepciones, pensar solamente como que nosotros las recibimos, no. Parece que hay una lectura, una reformulación, una aplicación al territorio, y me parece que eso es muy importante, ¿no? Más allá de por ahí, como plantean algunos autores, ¿no? ¿Cuáles son los trasfondos de ideas que nosotros tenemos, ¿no? Cuando hablamos de ideas de ilustración, pensamos en la Revolución Francesa, no pensamos en Mariano Moreno, ¿no? Tenemos como ciertos desfasajes que tienen que ver con como eso de mirar a Europa como centro, que estamos pensando, cuando pensamos algunos hechos, si empezamos en el 48, estamos pensando, digamos, en Marx, en Marx, en el manifiesto comunista, y no tanto en el Facundo. Digo, nosotros ahí tenemos, ¿qué leemos por el 1948? ¿El manifiesto comunista o el Facundo? Bueno, creo que son las dos lecturas importantes, pero lo que no podemos hacer es leer el manifiesto y no leer el Facundo, que creo que es lo que más sucede a veces en el ámbito intelectual. Entonces me parece que ahí sí hay unas ideas europeas, pero la recepción no es algo como si fuese un supermercado que te mandan un producto y bueno, listo. No, bueno, hay una recepción, hay una discusión, incluso hay aportes. El tema es que al nosotros ser una nación periférica, nuestros aportes no son contemplados. En Argentina tenemos excelentes escritores, digamos, excelentes teóricos, y creo que hemos aportado un montón a las discusiones universales, pero bueno, como nuestros autores, como somos periféricos, no tienen, digamos, no tienen la importancia que deberían tener. Pero creo que muchas teorizaciones argentinas, incluso estas que estamos diciendo, Terán, Sarmiento, Ditela, Alperín, que han aportado muchísimo a la construcción de teoría universal, pero que bueno, no son tan tenidos en cuenta. Pero decíamos entonces que esta generación del 37 es fundamental en la constitución de una nacionalidad argentina y del proyecto político que se va a dar en Argentina. Entonces me parece que tenemos que ahondar en estos teóricos, ¿no? Alberdi y Sarmiento como sus dos cabezas principales, pero no olvidar a Vicente Fidel López, a Juan María Gutiérrez, a Marcos Sastre, que también, bueno, y a uno de los fundadores más importantes, a Esteban Echeverría, con sus textos, ¿no? La ojeada retrospectiva, el dogma socialista, el matadero, la cautiva. Me parece que entre esta poesía y esta prosa de Echeverría están las claves de lo que va a ser el proyecto político argentino, que se va a anclar y que va a terminar de desarrollarse a partir de 1880, y también, digamos, sobre todo, digamos, de Sarmiento como presidente de los argentinos, derrotando, digamos, de algún modo, o de algún modo, o de todo algún modo, a Juan Manuel de Rosas, que quizá es la figura más importante, digamos, del siglo, ¿no? La figura central que se va a mantener en el gobierno a partir más o menos, creo que son de hasta el 53, más o menos son 20 años, ¿no? Del 29, ¿no? Lo que fue la Confederación Argentina. Y Rosas, digamos, como emergente de esa confederación y como la persona más importante que va un poco a contramano de todas estas ideas, ¿no? de toda la generación anterior, ¿no? Con un proteccionismo, con una búsqueda de
un mercado interno con la generación de producción nacional, todas palabras que hoy nos parecen, digamos, muy sugerentes, digamos, las entendemos perfectamente, como el proyecto político de Rosas, bueno, y los paralelos políticos, ¿no?, que enseguida, digamos, incluso desde las militancias, ¿no?, San Martín, General San Martín, Rosas Perón, ¿no? Es como esa línea teórico-política que se puede ver en Argentina, pero, digamos, con este grupo, digamos, no sé si directamente, pero digamos, este grupo de intelectuales que va pensando ideas muy interesantes sobre la Argentina y que van, digamos, sistemáticamente oponiéndose a Rosas desde el exilio, de los diferentes lugares, y que finalmente esta militancia, digamos, intelectual, política, de las ideas, va a terminar, digamos, imponiéndose frente al poder, digamos, de Rosas, que también incluso va a tener después va a tener un acercamiento con Alberdi, y también, pero, digamos, no puede sostenerse, digamos, bueno, y también todos, digamos, estos autores pensando como la Argentina, como en el mundo, muy derrotan a Rosas aliados con todas las potencias, ¿no? Como esta idea también de la búsqueda del progreso, de estar integrados al mundo, etcétera, ¿no? Como ven, muchas ideas que no, que digamos, que siempre estamos escuchando, ¿no? Lo digo, digamos, solamente para decir que son, que las tenemos también hoy a estas ideas, no para valorarlas, ¿no? Siempre trato de insistir en que nosotros no estamos acá para valorar las ideas, ¿no? Cada una las puede valorar y está bueno, ¿no? Tampoco lo digo con una pretensión de objetividad, pero sí lo digo con una pretensión científica de que podamos interpretar las realidades y después en todo caso podemos valorar. Pero en un principio tenemos que interpretar las diferentes realidades para después en todo caso valorar. Pero si nos quedamos en la valoración y no podemos entender los diferentes ángulos teóricos de las ideas, no podemos comprender científicamente estas realidades. Y el trabajo que nosotros tenemos que hacer como científicos sociales es un poco eso, poder corrernos un poco de las ideas que tenemos, tratar de abstraernos un poco de esas ideas para poder interpretar las diferentes miradas, opiniones o ángulos diversos que pueda tener la realidad, y después sí se puede sacar las conclusiones, pero en un principio tenemos que tratar de comprender, de interpretar, ¿no? La valoración tenemos que tratar de dejarlas para un segundo momento. Entonces, quisiera detenerme un rato acá para conversar y abrir un poco, y sobre todo esto, ¿no? Que me parece detenerme acá porque la importancia de esta generación del 37, ¿no? Cómo esta generación del 37, las ideas que impuso y que fue militando, sosteniendo a lo largo del tiempo, y que después se materializa con la presidencia de Sarmiento, ¿no? Y estas dos ideas que a mí me parece que son claves y que van a influir fortísimamente en nuestra identidad nacional, como son, ¿no?, las ideas propuestas a partir del Salón Literario de Marcos Sastre, la generación del 37, como es esta idea de implantación de una Argentina blanca con la conquista del desierto, digamos, por un lado, y la escuela pública, ¿no? Con Sarmiento, con también ideas formales, las maestras traídas de Estados Unidos, ¿no? Como implantación del sistema público educativo, que creo que somos hijos digamos, de esas dos ideas de la generación del 37, ¿no? Los inmigrantes, muchos, digamos, tenemos que ver con nuestras raíces, digamos, de nuestros abuelos o nuestros abuelos europeos, y y la escuela pública, ¿no? La escuela pública, la universidad pública, que
como nuestro orgullo, ¿no? Digamos, creo que es una de las cosas, la escuela pública, la salud pública, la biblioteca pública, los orgullos nacionales, y creo que un poco ahí están algunas digamos, de las claves de cómo fue, digamos, de esta Argentina moderna, ¿no? Pero para entender eso tenemos que entender el siglo anterior. Y por otra parte, más en la clave política, digo, también de esta discusión tan fuerte entre rosismo y antirrosismo, que digo que no, si uno ve eso, la verdad que uno ve la polarización que hay hoy y no es muy diferente a esa otra polarización, ni la que hubo durante la época de Perón. Digo. Más que ponernos de un lado o del otro, tenemos que entender o rasgarnos las vestiduras, decir, no, la grieta, ¿cómo está pasando? Digo, está pasando lo que viene pasando hace 200 años, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que podemos ver hoy tiene un antecedente y ha tenido líneas históricas que podemos rastrear y podemos ver. Entonces, digo, me parece que hoy más que nada tenemos que comprender estos y nosotros como científicos sociales, más que caer en alguna digamos, de los dos lados, si fuese así, de estos dos lados de la guita, teníamos que pensar una Argentina, digamos, donde recuperemos parte de nuestra historia, aprendamos un poco cuáles son las líneas políticas, y no asombrarnos, sino cómo se da ahora esta grieta, digamos, se dio durante toda la historia argentina. Entonces, no es algo nuevo. Yo veo mucha sombra a veces, cómo está pasando esto. Lo que más me asombra es que, como politólogos, en mi caso, sociólogos, científicos sociales, no podamos comprender, digamos, que esto es algo que no es algo nuevo, ¿no? Que es algo que arrastramos durante toda nuestra historia para tratar digamos, de pararnos de otro lugar y tener una mirada crítica sobre la realidad y no estar poniendo camisetas, que eso está muy bien para cuando juega algún equipo que nos interesa, pero me parece que la política, en la teoría y en las ciencias sociales, en la universidad, tenemos que pensar de otro modo, críticamente la realidad, y la verdad que uno puede estar a favor de uno o de otro, lo que no puede hacer es no criticar. Así que me parece que hago un punto acá y abro algunas intervenciones de los compañeros en principio de la cátedra, que también estuvieron charlando algunos de estos temas. Yo intenté hacer una explicación un poco macro, pero seguramente hay puntualizaciones que si quieren hacer, y si no, pasamos a algunas preguntas de los estudiantes. Si alguien quiere tomar la palabra, hay que abrir el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Sí, si algún compañero quiere antes, obviamente le cedo la palabra, si no, agregar un par de cosas a lo expuesto por Gastón, que me parece que es importante tener en mente. Arrancaste hablando de esta diferencia de la costa con la sierra, estas diferenciaciones, distintos entornos que hacen a distintas formas de vivir, a distintas conceptualizaciones y demás, la negación del que llega y dice, bueno, acá no había nada y voy a imponer yo la forma de pensar y cómo se organizan. Digo, la lectura, el requerimiento a los españoles que llegaban a conquistar, a gente que no entendía el idioma y le decían, a partir de ahora se organizan así, no tenían arma y nosotros se la vamos a dar y demás. Pero hay un factor fundamental en toda nuestra América Latina que nunca hay que dejar de vista, y es la introducción con el tráfico de esclavos de la comunidad africana en América Latina. Fueron más de 3 siglos. Hay una obra monumental, pionera, que es la de Roland Belafé, donde él cuenta cómo España, siendo vista gorda, dejaba que Inglaterra, Holanda y Portugal estuvieran todo el tiempo traficando esclavos que los cazaban en sus dominios imperiales de África para traerlos acá, para suplir a la mano de obra que habían cuasi extinguido, porque los hacían trabajar en las minas, los hacían trabajar al factor original de América Latina en esa carrera por el metal precioso, y en algunos casos hasta por haber traído enfermedades.
por ejemplo, cuando llegan a lo que es la parte del Caribe, a la comunidad masculina adulta, en menos de 10 años casi la diezman, no había más trabajadores. Entonces ahí empieza esta carrera por empezar a negociar con holandeses y británicos y franceses para traer esa mano de obra que nos va a cambiar el continente, porque de repente tenemos un país pegado como Uruguay, donde hay mucho afrodescendiente, en Brasil ni te cuento, y antes esa gente no estaba. Entonces eso también es un factor que va a generar otra de las tensiones de la colonia, me parece, no hay que dejarlo de tener presente. Y después que, bueno, está muy silenciado y mucho no se charla, y por eso me parece que también era bueno poder plantearlo, que la primera revolución en realidad en América Latina se hizo en Haití, y la hicieron los africanos, y se sacaron de encima el dominio francés. Obviamente fue una revolución muy sangrienta, duró muy poco tiempo, y los volvieron a someter, pero digo, toda esa parte de la historia está presente, está viva, y la conformación de esa comunidad a partir de esa introducción de un determinado ser humano en una comunidad donde no estaba, va a generar un cambio, una nueva relación social y va a conformar unas nuevas sociedades. Entonces, los lugares donde están muy presentes, Jamaica, Haití, que era donde llegaban para hacer la distribución de estos esclavos, sur de Estados Unidos, Brasil y Uruguay, digo, el cambio es, ojos vista, impresionante, y esas comunidades se tuvieron que organizar de otra manera, y hoy en día siguen teniendo esas tensiones, y hoy en día siguen teniendo esas grietas que tienen esos países, como nosotros acá lo tenemos a lo mejor con los pueblos originarios, sino porque no hubo tanta introducción de esclavos en la Argentina para sacar metales preciosos ni trabajar en las facendas, como bien decía Gastón. Por un lado eso, no dejar nunca de vista que eso pase, que cambió bastante las sociedades latinoamericanas, y por otro, volviendo a lo que decías hace un rato, la importancia de las ideas y demás, que si bien lo mencionaste, me parece que hay que destacarlo. Argentina tiene 2 o 3 cosas fundamentales. Una es la educación pública, se sancionó en el gobierno de Roca en 1884, la ley 1420 de educación primaria, y es pionera en toda América Latina, porque si bien Sarmiento trajo a 2 maestras inglesas, en realidad creo que trajo a 11, Sarah Eccleston, bueno, esas historias también son muy buenas para leerlas. Estados Unidos no tenía un sistema desarrollado como el que deja armado después Sarmiento acá. Entonces, por eso Argentina tiene esos valores tan fuertes como la educación pública. ¿Por qué? Porque el tipo está obsesionado con la razón, esto del iluminismo. Para transformar la realidad hay que pensar, y para pensar hay que educar al soberano. Entonces, esas ideas cómo impactan y se hacen carne a través de las políticas públicas que desarrollan los gobiernos. Me parece que eso había quería hacer ese aporte. Dos cositas, Gaby, ahí yo no lo mencioné, pero también me parece que está bueno esto que digamos, a veces uno se le quedan cositas, pero en el texto de Ditela hay un gráfico, digamos, que lo muestro acá, tengo el libro bastante, pero no sé si se alcanza a ver este gráfico, que acá en es como la pirámide social. Si ustedes ven, esta parte es la cantidad de esclavos que hay, ¿no? Que son todos digamos, muchos de estos esclavos, obviamente, digamos, la cantidad de muertes sobre la que está construido nuestro país, y todos esos esclavos, digamos, la mayoría, y lo de la población, acá había una población negra, digo, tenemos que, digamos, no es tan fácil trabajar esto, pero tenemos que hacernos cargo de todo el genocidio indígena, y tenemos que hacernos cargo de todo el genocidio, también una especie de genocidio que fue cuando cierran todo lo que es la parte de San Telmo, que eran los lugares de clase alta, con la fiebre amarilla. Digo, es como si hubiéramos hecho un apartheid ahora con la pandemia, acá, bueno, lo que tiene coronavirus, todos a San Telmo, y a enterrarlos en fosas comunes, que creo que son las fosas, el cementerio que está abajo de la Plaza de los Andes, ahí en Chacarita. Ese parque hermoso para ir a correr que está ahí, abajo todos fosas que están muertos todos nuestros, enterrados, todos nuestros negros que fallecieron, digamos, durante el momento de la fiebre amarilla, ¿no? Que fue, digamos, la otra gran pandemia que lamentablemente hoy se nos hace más fácil recordar, ¿no? Que se ha hablado bastante, digamos, como antecesora
a lo que hoy tenemos. Así que si uno mira ese gráfico, la cantidad de esclavos y la cantidad de muertes es impresionante. Y con respecto a la educación, un dato no menor, que es un dato importantísimo para la educación pública, es desanclarla de la iglesia, ¿no? Hoy esa es una ventaja que nosotros tenemos muy, muy importante frente a los otros sistemas educativos de Latinoamérica, donde hay una presencia muy fuerte de la iglesia. Digo. Me parece que acá en Argentina, bueno, ni hablar de la UBA, estamos totalmente, digamos, está totalmente diferenciado, digamos, no tiene nada que ver, digamos, con lo que es la iglesia, digo. Y me parece que eso en Argentina, ese tipo de luchas, después también se ha dado en los años, ya en los años 60, la laica y la libre, ¿no? Una serie de disputas ahí, digamos, sobre la universidad, pero me parece que esa diferenciación de la iglesia y la educación estatal y pública, más pública que estatal, que ahí también es un concepto que tenemos que trabajar, que no es lo mismo lo estatal que lo público, ¿no? Hay lugares públicos no estatales, ¿no? Como para también tener en cuenta esto, en esto sociedad y Estado, como lo público es eminentemente lo social, ¿no? Lo social, lo público, lo que es de todo, que no necesariamente está dirigido por el Estado, ¿no? Así que también ahí otro punto para tener en cuenta. Buenísimos los aportes, Gaby. Siempre aprendemos. Está Julián Reynoso que pidió la palabra, levantó la mano. Julián, ¿querés decir algo? No, iba a agregar en lo que explicó él del cementerio arriba, abajo del puente, que básicamente nuestra sociedad moderna está construida sobre muertes de gente que está en peores recursos. Eso. Sí, Julián, tal cual, digamos. Indios, negros y todos también, todas nuestras guerras de independencia, la guerra del Paraguay, está construida, pusieron, digamos, entre indios peleando contra indios, digamos, ¿no? Nada más que uno con la camiseta de Paraguay y otro con la de Argentina, pero la verdad que eso también, la guerra de la Triple Alianza, la conquista del desierto, la fiebre amarilla, yo creo que, digamos, siempre hablamos de genocidio, digamos, de la última dictadura, pero esos tres hechos son también claves para entender, digamos, también cuando uno ve digamos, como la ferocidad de ciertas clases dominantes argentinas, no es joda, digamos. Tenemos que también hacernos, digamos, nos gusta hacernos cargo de un país ¿no? Que tiene la educación pública, la universidad, con cierta libertad o de nuestra clase media, pero digo, nuestras clases dominantes han sido muy tremendas, exageradamente tremendas y no tuvieron, digamos, como se dice vulgarmente, no les tembló el pulso cuando tuvieron, digamos, que barrer a poblaciones enteras o demandarlo, digamos, en guerra de carne de cañón, ¿no? La primera línea de batalla eran o indígenas o mulatos, ¿no? Por eso, cuando nosotros nos vemos hoy como país comparados con también en Latinoamérica, qué sé yo, autores que lo marcan, ¿no? Como Rodolfo Kusch, un antropólogo, Rodolfo Kusch, que marcan esto, ¿no? Digamos, como esta población blanca, digamos, que tenemos también es una cuestión, digamos, lamentable. No es algo, un rasgo positivo, digamos, la eliminación física de los primeros habitantes de este lugar, ¿no? Entonces no es algo que debería, digamos, primero, como ya todas las ideas, digamos, los colores de piel, digamos, a esta altura del partido, digamos, ni es necesaria, digamos, discutirlo, digamos, si hay supremacía racial de algún color, digamos, la verdad que son teorías que ni siquiera
nos tenemos que gastar en decir sobre su falsedad, ¿no? Pero es algo que uno lo puede ver, y la verdad que es algo que debería, digamos, llamarnos por lo menos a la reflexión, o por lo menos conocerlo, no pasar, digamos, por ¿cómo se llama?, por el mundo, por la vida, desconociendo esta realidad y esta historia, ¿no? Digamos, que es compleja, porque también uno, digamos, qué sé yo, en mi caso también es un hijo de inmigrantes, entonces también como una persona, qué sé yo, no sé si también todos los inmigrantes venían, ¿no?, sabían lo que, ¿no?, veían una oportunidad, y no sé si también, ¿no?, si somos culpables en sí mismos, digamos, de todo ese genocidio. Pero sí me parece que hay que asumirlo, y tenerlo en cuenta, y esta batalla, ¿no?, de unitarios y federales que duró todo, digamos, casi, digamos, desde los años 30 hasta los 80, 50 años de guerra civil. Entonces, cuando uno ve eso, 50 años de guerra civil, con exiliados, y ve los problemas también que hay ahora entre macrismo y kirchnerismo, parece, digamos, como decía Marx, ¿no?, la primera es como tragedia, la segunda como farsa, ¿no? Entonces es como una farsa, uno lo ve como una tensión fuerte, pero digo, y las que pasaron... Como un retroceso. Sí, pero no, por eso, si lo vemos como historia, por ahí, como lineal o como pero digo, el tiempo, digamos, los aristotélicos no es el eterno retorno, no es el tiempo circular, es un tiempo que es circular, que uno vuelve una y otra vez a sucederle cosas parecidas que en el pasado. Por eso la importancia también de estudiar la historia, pero la historia como mirar proceso, tratar de la historia fuerte, no esto de la historia que dicen, ¿no?, las anécdotas, los cuentos, sino ver procesos profundos y estudiar profundamente la historia para ver, digamos, cómo se van dando los hechos, también para cuando uno analiza el presente, también no asombrarse de cosas que la verdad que no son para asombrarse tanto si uno ve la historia argentina, ¿no? Qué sé yo, la división social, que puede tener que ver también con las redes sociales, con cómo uno también en las redes sociales, ¿no?, al no hablar con el otro, por ahí uno es mucho más exagerado en las cosas que dice. Pero la verdad que a ver, lo que, digamos, como los hechos sucedidos, digamos, entre el año 1930, digamos, y hasta que, digamos, durante todo el rosismo, hasta que cae Rosas, la batalla de Caseros, la Constitución argentina, la Confederación, que se muda la capital a Entre Ríos. Eso lo quería decir porque soy entrerriano, ¿no? Como es digamos, esa capital con Buenos Aires afuera del país, digamos, es muy notorio. O sea, la Confederación y la disputa entre unitarios y federales y Buenos Aires afuera de la Confederación, me parece que es un dato histórico que no hay que dejarlo afuera. Cuando pensamos cómo actúa Buenos Aires, digamos, frente al resto de las provincias y al resto del país, digamos, sin meternos en las discusiones, pero digamos, qué sé yo, digamos, también de estar en el país, digo, no, ¿por qué no? Ahora estamos todos contagiados de COVID porque Buenos Aires abre las puertas. Digo, claro, no hay aeropuertos en todo el país, digo, todo lo nuevo que entra queda por Buenos Aires, por algunas clases. Digo, miradas que se pueden tener desde el interior sobre Buenos Aires, el mal llamado interior, ¿no? Porque también esto siempre no me canso de repetirlo, que es un país con muy diverso para agrupar todo con una sola palabra que diga interior, ¿no? Pero hay una discusión con Buenos Aires, digamos, del país con Buenos Aires, que sigue vigente también, ¿no? Que sigue, digamos, dónde se ponen los recursos, qué recursos tiene Buenos Aires, qué recursos tiene el país. No, hay una discusión que de vuelta, una discusión que arranca en el siglo XIX. Por eso
el interés nuestro en volver al siglo XIX y en detenernos este tiempo, que bueno, son 4 o 5 clases, que bueno, parece que, digamos, por ahí puede ser, a algunos les puede parecer mucho, que nos detenemos y no entramos a lo contemporáneo, a la Argentina moderna, pero nos parece que todas esas discusiones siguen estando hoy, ¿no? Entonces, ahí, por eso el hincapié, digamos, de buscar esto, y sobre todo esto, ¿no? Este hecho también, la generación del 37, como forjador de cómo es, de ponerse a pensar un país y lograr llevarlo a cabo en un contexto de rosismo donde digo, estas ideas se daban de bruces, ¿no? Con el rosismo, ¿no? Una discusión muy fuerte, pero también, digamos, la generación del 37 no podríamos decir que son unitarios también, ¿no? Ellos, no, puede ser que quizá pueda haber alguna afinidad o separaron sobre eso, pero también eran muy críticos al unitarismo, ¿no? Al unitarismo de Rivadavia, como había una crítica muy fuerte y ellos intentan saltar esta discusión, digamos, creo que sí, por ahí tenían un rasgo un poco más unitario, pero no tanto. Me parece que ellos intentan ir por un proyecto, digamos, de país autónomo, que bueno, que después se consolida, digamos, llega con Sarmiento y se consolida con Roca, con las alianzas de todas las élites del país, la organización, digamos, ya finalmente el monopolio de la fuerza, a través de el monopolio de la fuerza, la violencia que ello significa, con una extremada violencia, como mencionamos, y a partir de eso, bueno, ahí se da la consolidación del Estado Nacional y la incorporación, una vez, digamos, ese ordenamiento a la incorporación al mercado mundial y al mercado mundial a través también de la extensión que hicieron de todos los campos, ¿no? El anexamiento de toda la Patagonia, de todos los sectores que antes no estaban anexados, o sea, la frontera agrícola se expande un montón y a partir de eso nosotros nos incorporamos al mercado mundial como exportadores de grano, ¿no? Entonces, ahí es como que termina, digamos, toda esa discusión del siglo y también se genera como una solución que parece un poco federal, pero no lo es, que es la federalización de Buenos Aires, no la federalización del puerto, ¿no? Se federaliza el puerto, pero la capital está del puerto, o sea, hay como una transfiguración donde el puerto pasa a ser federal, pero a su vez es la capital. Entonces, y bueno, ahora, después, bueno, con el tiempo se va a transformar en ciudad autónoma, pero ahí en esa federalización también se pierde mucho el federalismo, ¿no? Porque como la toma en sí, pero le da el lugar de capital, con lo cual Buenos Aires sigue funcionando como capital unitariamente, ¿no? Es una capital que le extrae las riquezas al país, ¿no? Entonces, nada, eso era un poco como también para narrar un poco esto, ¿no? esta gran lucha que hace y cómo se termina a partir digamos, de Sarmiento y Roca, digamos, organizándose el país, digamos, a sangre y fuego, ¿no? Entonces, tenemos una organización del país que la verdad que costó muchísimo y está, digamos, parada sobre genocidios y sobre sangre de muchos hermanos y compatriotas y pueblos originarios, ¿no? Entonces, y todo eso como nos marca mucho de lo que va a suceder después y que son luchas que se siguen sucediendo y esas líneas teóricas, políticas, filosóficas, de ideas continúan hasta hoy. ¿Alguna otra aporte de algún compañero o algún estudiante que tenga ganas de comentar algo? Así aprovecho a tomarme un mate que tanto hablar me va la salida. A mí me parece interesante como retomar estas ideas que mencionaba Gastón
y que tienen que ver, que también lo trabajábamos en los distintos prácticos, con la actualidad de estos debates, ¿no? Porque digo, Sarmiento con Civilización y Barbarie inaugura una idea, un modo de mirar el país, ¿no? Esta idea tan moderna de progreso, lo hablábamos el otro día en el práctico también, que no siempre, digo, fue una idea vigente, es una idea bien propia de la modernidad, esto de mirar para adelante y no para atrás. Es un cambio en el modo de concebir el mundo, de algún modo, ¿no? Y pensar la educación, el otro día hablábamos, pensar la educación de la mano del ascenso social, ¿no? Esto de, incluso estas ideas de ser alguien, ¿no? Aparecía por ahí en algunos compañeros y algunas compañeras. Buenos Aires como foco de lo europeísta, ¿no? La idea del gaucho malo, del vago, ¿no? E inaugura discusiones, ¿no? Y la misma idea de civilización y barbarie es un binomio que sigue teniendo vigencia a lo largo del tiempo, y por eso, como decía el profesor, la importancia de detenernos acá para pensar para adelante, porque, digo, analizando estas mismas herramientas vamos a poder revisar los periodos que siguen en la materia, ¿no? Y podemos pensar que ya no va a ser ciudad-campo, sino empresario, trabajador, obrero, ¿no? Estos binomios que siguen vigentes. Incluso, y vinculando a esto de pensar, como decía Gastón, un sistema de educación, que es una de las características más notables de nuestro país, laico, un sistema de educación laico y público, y gratuito, ¿no? También esconde una idea, ¿no? Que es una sociedad que alberga una población carente de educación y hábitos cultivados, por llamarlo de algún modo, pero que, ¿no? Con el tiempo y la instrucción, de la mano de la instrucción del tiempo, esa plebe se iba a convertir en un sujeto más apto para poder replicar y transmitir estos valores de civilización. Entonces, lo interesante de todo esto es poder pensar, no solamente, digamos, leer un poco de nuestra historia, que es un hábito de ciudadanía básico tal vez, ¿no? Y es muy interesante, pero aunque no le encontremos ese gustito por la historia, y por ahí nos aburra un poco algunos o algunas, darnos cuenta de esto, ¿no? De que no estamos viendo algo que ya perdió sentido, sino que son discusiones plenamente vigentes y que incluso, digo, podemos pensar del mismo modo cualquier otra cosa, la educación, la misma pandemia, como decía el profesor, digo, ¿no? Esto llamado la grieta, nuestros modos de mirar, nuestros modos de pensar el país, la organización nacional. Hay muchos estudiantes y muchas estudiantes del mal llamado interior también, ¿no? Entonces pensar estas cuestiones a partir de pensarnos nosotros y nosotras mismas, creo que eso es una de las cosas, al menos que a mí más me interesa, ¿no? Gaby, está buenísimo lo que decís, y me gusta mucho esto que planteás de Sarmiento como inaugurar una lectura, una manera de mirar la realidad. Y me parece que esto es buenísimo, porque son lo que Vitela llama arquetipos, ¿no? Los arquetipos que tenemos para interpretar la realidad, ¿no? Entonces dice Vitela, ahí en el texto, al comienzo, dice, más o menos un ciudadano europeo tiene 14 o 15 arquetipos, que depende de la situación, dice, bueno, esto es parecido a esto, y analiza, ¿no? Entonces dice, leo, ¿no? Dice, a los paradigmas europeos o norteamericanos hay que añadir otros nuestros. El año 1948 no nos debería evocar las barricadas de París, Viena o Berlín, sino la guerra de México y Estados Unidos. En vez de Luis Napoleón tendríamos que tener un nicho mental que diga Rosas o Santa Ana. En vez de Tories o Whites, pensemos pelucones o pipiolos, escoceses y yorquinos, unitarios y federales, pero en base a esos conocimientos, no a banderías. En vez de jacobinos, hay que colocar a los insurgentes mexicanos o a los rebeldes, a los esclavos rebeldes de Haití, y así siguiendo hasta la actualidad. Esto llevará tiempo, porque algo que se ha dado en nuestra balcanización y nuestro provincialismo recubierto de sentido de nacionalidad. En el espejo roto de nuestras veintitantas nacionalidades procuramos ver el futuro y solo tenemos piezas dispersas de un endemoniado rompecabezas que apenas se entiende cuando se lo termina de armar en su totalidad. Y ahí es lo que esto lo dice para decir, a veces que nosotros queremos interpretar la realidad nacional y tenemos arquetipos extranjeros, tan buenos igual que lo tengamos, porque lectura es cultura, pero hay que matizar. Por eso también es un poco, digamos, que yo acuerdo más con Ditela que con Terán,
esto de las ideas que llegan, no, esas ideas se mastican acá en Argentina, se revén, se aplican, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero digo, lamentablemente, la formación cultural que tenemos, que se ha discutido mucho, y que la podemos discutir, tiene esto, ¿no? De nación joven, que partimos de otras lecturas, ¿no? Nosotros somos una nación joven, tuvimos durante 300 años de colonia, bueno, lo español, catolicismo, y bueno, después, desde 200 años hasta acá, esta nueva, digamos, o esta discusión nueva, digo, 200 años, pero es como, digamos, en los tiempos históricos, la verdad que es poco tiempo, digamos, somos una nación muy joven, y por eso aún está todo en discusión, ¿no? Así que buenísimo, Gaby, esto que comentás de Sarmiento, porque sí, digamos, es uno de los arquetipos más fuertes, y que tiene esto, ¿no? La demonización del otro, digamos, como manera, digamos, de ver, y también, bueno, eso como es una manera, digamos, que propone Sarmiento muy fuerte, pero digo, a mí me interesa también esto de que Martínez trae, digo, como esos dos polos en las mismas personas, ¿no? Como que todos somos un poco también bárbaros y un poco civilizados, ¿no? ¿Algún otro comentario por ahí? No, veo pocas caras. Estamos muy... Digamos, están todos apagados. Está difícil el sábado. Bueno. ¿No hay comentarios? No, profe. No, profe, todo bien. Ahí había en el chat una compañera que decía que hoy no es tanto el color de piel que denota una clase social, pero que sigue habiendo esa diferencia de clase social sin medir a quién. Y decía, en todas partes las bases que sostienen los cimientos son muertes de nuestra historia. En Cañuelas, donde vivo, por ejemplo, antiguamente era todo cementerio. Mirá qué interesante lo de Cañuelas, no lo tenía. Bueno, gracias. Yo no estaba viendo los chats. Bien. Mirá, no sabía lo de Cañuelas, che, qué buen dato. Bueno, como siempre, me interesa muchísimo todos estos planteos, ¿no? Estas cosas, porque bueno, como siempre decimos, el maestro ignorante, digamos, siempre hay cosas que no sabemos y que está buenísimo que ustedes plantean. Bueno, si no tenemos más intervenciones, a mí me gustaría, digo, quedar con este cúmulo de ideas, también para que la grabación no se haga tan larga, porque digamos, para que quede, para poder subir también a YouTube. Bueno, estas ideas queríamos plantear hoy para dejar, digamos, para coronar o bueno, terminar de reforzar lo que ya estuvieron trabajando en los distintos prácticos. Como siempre, si tienen sugerencias de lectura o lo que a ustedes les parezca, estamos abiertos a comentarios. Bueno, y esto me parece que es algo que nosotros nos interesa mucho, digamos, que queremos, digamos, como cátedra, es una propuesta de nuestra sociedad de Estado, ¿no? Es esto, ver bien lo que pasó en el siglo XVIII, XIX, y ver cómo se dieron esos procesos y pensarlo, nos cuesta, digamos, empezamos hablando de mucho de Latinoamérica, pero después nos enfocamos más en la Argentina, con estas ideas que, digamos, sobre todo para la generación del 37, pero también digamos, nos cuesta mucho a nosotros, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer para que la integración, digamos, para que esta integración regional que tanto a veces hablamos, sea realmente, ¿no? Que nosotros tengamos un poco más de conocimiento de lo que pasa en otras latitudes, ¿no? Y en estas comparaciones, digamos, tener esta idea de política comparada y compararnos constantemente, digo, y ahora que por ahí, digamos, las distancias son un poco más cortas, también tener idea de lo que sucede, lo que sucedió en Latinoamérica es fundamental, tanto en el marco
las ideas como de los procesos, porque me parece que, digamos, y de la cultura sobre todo, ¿no? A veces hablamos mucho de integración regional, pero nos integramos pocos, ¿no? Entonces, me parece que acá estamos tratando de hacer un esfuerzo, aunque igual nos cuesta, ¿no? Porque empezamos a hablar, yo empecé a hablar más de Latinoamérica y después nos encerramos de vuelta en Argentina. Me parece que este trabajo que emprendemos, que es un desafío que nosotros tenemos y que va a llevar tiempo, es algo que no solo necesitamos como argentinos, sino también que es un aporte que debemos hacer también para ¿cómo es? Para Latinoamérica, ¿no? Yo creo que tenemos un lugar muy importante en Latinoamérica, somos muy escuchados, cuando uno tiene la posibilidad, digamos, de viajar, digamos, la verdad es que cada vez que habla alguien de Argentina, nos escuchan con atención, uno a veces le da un poco de vergüenza, dice, tanta atención, no tenemos algo tan importante para decir, pero es muy importante el trabajo, el trabajo que nosotros podemos hacer en Latinoamérica, y Latinoamérica también está esperando. Es un canal de un centro que algunos integramos y que yo dirijo en la Facultad de Ciencias Sociales. Como teníamos ese canal y es el que utilizamos para subir, es el canal que utilizamos para no tener tantos canales. Así que, bueno, Juan sube el chat. Ahí deja el link. Perfecto. Bueno, y después seguramente creo que les pasamos algunos textos, creo que el de Alperín no sé si estaba subido, son unas pocas hojitas, pero bueno, vamos a ir subiendo también más bibliografía, que como siempre, digamos, algunas son optativas y otras obligatorias, pero lo importante de esto es que ustedes tengan una mirada, de cómo fue el siglo XIX, que es fundamental, digamos, desde nuestra perspectiva para comprender algunos problemas que tenemos hoy en el siglo XXI, ¿no? En el siglo XX y ya el siglo XXI. Bueno, siendo las 12:57, cumplimos perfecto casi las 2 horas, dejamos 3 minutitos de regalos para que disfruten el fin de semana. Así que les dejo un abrazo y espero que tengan un buen fin de semana y espero que estén disfrutando la materia y que les sirva y que estén aprendiendo, y como cualquier cosa, saben que estamos acá para cualquiera de los profesores. Nosotros en ese sentido somos un grupo, una cátedra joven y como intentamos, digamos, salir un poco de esas ideas, ¿no? del profesor que viene a dar clases. No estamos acá, somos un grupo de personas y que entre todos podemos aprender, y la verdad es que nosotros aprendemos mucho siempre de ustedes y nada, tener un trato de horizontalidad y de futuros colegas. Así que nada, creo que eso es lo que nosotros queremos, no queremos tener esa distancia, sino un acercamiento. Así que lo que necesiten, acá estamos. Y bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos el miércoles que viene. Ahí Muchas gracias. una aclaración, Chao. chicos, vamos a estar mandando los Profe. textos por el campus, ahí que preguntó Valeria. Así que seguramente en el campus les dejamos los textos para la semana que viene. Vale, gracias. Bueno, Buenísimo, Gracias. muchas gracias. Dale. Chao, hasta Buenas luego. noches.